Saludos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Yo soy Pepe Serrano y os doy la bienvenida a una nueva entrega del videopodcast de Fabulous Jovers. En el programa de hoy vamos a tener un tema poco tratado. Hablaremos de las andanzas, hechos y aventuras de uno de los mayores exponentes de la lucha libre mundial en su paso por nuestro país. A ver quién es capaz de superar esto. Hablaremos de André el Gigante. Vamos a hacer un repaso a la estancia y luchas del gigante francés en diferentes lugares del Estado español. Como siempre, y antes de comenzar, quisiera recordaros que si os apetece podéis poneros en contacto con nosotros a través de los diferentes modos en los que podéis hacerlo. Estaremos encantados de leer vuestros saludos, ideas y preguntas, además de vuestras opiniones. Os dejamos en pantalla tanto el mail del programa como las diferentes redes sociales en las que tenemos presencia. Y sin más, vamos con el contenido de hoy. Abróchense los cinturones que vienen curvas. ¡Comenzamos! What makes a man? Is it the power in his hands? Is it his quest for glory? André René Roussimoff, ¿qué decir de él? Nada nuevo lo sé. Una de las 5 figuras más emblemáticas de la historia del wrestling mundial. Un francés nacido en el año 1946 que empezó a crecer y que por su descomunal tamaño fue tanteado y reclutado por los promotores de lucha libre de su país. Sería en el año 1966, con tan solo 20 primaveras, cuando el jovencísimo André comenzaría a fraguar su historia en los cuadriláteros. En aquellos años primeros de carrera profesional, André se hacía llamar Jean Ferré, que era el nombre de un leñador de estatura colosal de la iconografía popular francesa, cuyo nombre Jean daba mucho de sí para hacer juegos con las palabras giant o gigante. Pronto su fama empezaría a expandirse por todo el mundo luchístico. Por supuesto, los primeros países extranjeros que conocieron y requirieron de su presencia fueron los más cercanos a su Francia natal. Así que en 1970, 4 años después de su debut y tras una gira de un par de meses por Japón, donde curiosamente tuvo varias luchas haciendo pareja con nuestro compatriota Víctor Castilla en su gimmick de Quasimodo con rotundo éxito, y cruzó la frontera y se presentó en España a realizar algunas luchas. Hemos recopilado datos y fechas de varias fuentes, pero decidimos ceñirnos a las que tienen más viso de ser constatables, y es porque dichas fechas vienen avaladas por uno de los más importantes y certeros estudiantes e investigadores del wrestling mundial, el señor Phil Lyons. Había alguna más, pero la dejaremos en el tintero hasta que no pueda ser totalmente confirmada. Fue en 2 zonas concretas en las que tendrían lugar estas luchas de André en España, la costa mediterránea y Madrid. La primera de esas fechas se remonta al 19 de agosto de 1970, cuando con tan solo 24 años Jean Ferré tendría su primer combate en España, nada más y nada menos que contra el poderosísimo Hércules Cortés en la Plaza de Toros de Castellón de la Plana. Resaltaremos que Cortés dijo, o nadie llegó a saber decir dónde había nacido porque era bastante enrevesado. Su lugar de cuna durante mucho tiempo fue un misterio sin resolver, pero actualmente está casi confirmado que nació en la provincia de Castellón, lo que explicaría que en la primera fecha de Ferré se enfrentase a Cortés, el cual digamos jugaba en casa. Según las crónicas, fueron bastante más de 10.000 almas las que asistieron al evento. También cabe reseñar que en la primera gira de André el Gigante como Jean Ferré en el año 1970 se le presentaba en todas las publicaciones y notas de prensa como un gigante de 214 centímetros. Una diferencia bastante notable comparada con la que luego nos quisieron hacer comulgar los promotores americanos cuando dio el salto al charco. Igualmente esos 214 centímetros de estatura a mí me parecen exagerados. Aunque esto ya es una opinión personal, diré que debía andar entre los 208 y los 210 centímetros. Realmente era un tipo enorme, cuya estatura y peso, como la de casi todos los luchadores de la época, fue también magnificada claramente con intereses publicitarios. Ojo que yo, igualmente cuando hablo de André con la gente que no es aficionada al mundo del wrestling, también les intento colgar los famosos 224 centímetros.
Pero sea como fuere, se enfrentaba en esta ocasión a otro luchador al que le vendían como de 1,94 o 1,95 centímetros, y me temo que también exageraban con el tamaño de nuestro campeón. En la crónica del enfrentamiento, el cual acabó en tablas a los 20 minutos, se hablaba de un Ferré que había resultado ser un rival igual de bruto y de marrullero que el propio Cortés, por lo que le auguraban un gran futuro dentro de la lucha libre profesional. Y desde luego no se equivocaron. También hubo otras 3 luchas en la velada, siendo el combate de fondo o cacha 4 entre las parejas de Modesto Aledo y Pedro Cabrera contra Chato Pastor y Ángel Parra la que cerraría el show. Nos dice Five Lions que el verdadero evento principal de dicha función era obviamente el encuentro entre Cortés y Ferré, pero que en aquellas fechas eran muy dados a presentar como última pelea un combate por parejas. Supongo que dándole al pause podréis leer con más o menos claridad lo que los periódicos locales dijeron tanto de la previa de la velada como de los resultados de la misma. 2 días después, el 21 de agosto, y esta vez en la Plaza de Toros de Valencia, y ante un aforo semejante al de la fecha anterior, Jean Ferré disputaría su segundo combate en nuestro país, esta vez contra uno de los luchadores que tal vez no era el más resultón de la época en cuanto a títulos, pero sí que era indudablemente respecto al cariño del público. Hablamos del valenciano Juan Botana, campeón de España en los últimos años de la década de los 60 y uno de los pocos pesos pesados nacionales solventes de la época. Se desconoce de momento el dato de quién venció la lucha, pero creo que es buen momento para que todos los fans de André el Gigante y el wrestling clásico español se pongan manos a la obra para ver si pudieran investigar y aportar ese dato tan valioso para la comunidad de fans ibéricos. Esto que voy a decir ahora es, como diría mi querido Santi Liébana, lanzarse un triple sobre la bocina en suspensión desestabilizada y con Sabonis delante. Me jugaría algo a que, siendo Botana el campeón de España de los pesos pesados en ese momento y siendo el ídolo local, no sería nada descabellado pensar que en el encuentro pues más o menos pudieron acabar en tablas o doble descalificación. Recuerdo que esto no es sino una idea mía, sin ningún argumento que no sea la intuición o la lógica serrana. La velada la compondrían otros 4 combates más, siendo la misma conformada por otros grandes de la lucha española, como el mítico Modesto Aledo o los ingleses con mucha trayectoria en la NWA Ted Head o Roger Green. Y por cierto, hago un off topic y cuento un dato que de casualidad he descubierto atando nombres, cabos y documentaciones y que resulta luego no es tan complicado de encontrar en la red de redes si miras con interés y detenimiento. En esa velada se enfrentaron Hércules Cortés contra el jefe indio Billy White Wolf. Pues bien, el tal indio no era del todo indio, más bien era iraquí y se llamaba Adnan Al-Qaisi. Él es el responsable de llevar el wrestling a aquel lejano país, Irak, a principios de los años 70, e incluso peleó allí contra nuestro querido André derrotándole, que para eso era el promotor y estrella local. Y además de ser amigo real de Saddam Hussein en los años 70 y 80, tuvo una prometedora carrera como luchador en los Estados Unidos, llegando a ser campeón mundial por parejas de la WWF junto al jefe Jay Strongbow. Tras una meteórica escalada en los rankings con bastantes títulos importantes ya en su haber, se lesionó del cuello y desapareció de la vida pública hasta el año 90, que regresó como manager del Sargento Slaughter. Sí, amigos, es el General Adnan. Así que ahí está el dato curioso. El mítico General Adnan peleó una buena cantidad de veces en España. No sé cómo se tomará mi querido amigo y compañero Luis Díaz que hubiera un primer White Wolf fichado por la empresa de los McMahon y ganando títulos en ella antes que su admirado Akir. Regresamos a las fechas de André el Gigante, Jean Ferré en España. El 22 de agosto, un día después de enfrentarse a Botana en Valencia, se desarrolló un show en Madrid en el mítico Campo del Gas. De esta función se desconoce el resto de la cartelera y solo sobrevivió, al menos hasta el momento, el dato del combate y resultado de una lucha que enfrentó en el main event de dicho show a Jean Ferré contra el campeón del mundo de los pesos pesados Hércules Cortés, que puso en línea su título y que acabaría reteniendo. Como ya he dicho anteriormente y Luis Díaz dijo en su momento en el programa que dedicó a Hércules Cortés, siempre hubo un halo de misterio acerca de dónde era originario realmente el luchador. No sé por qué intuyo que en esta velada, que era especial por varias razones, como el Campeonato del Mundo del Juego, presentación del gigante francés en la capital de España, seguro que le vendieron en las promos y noticias como originario de Madrid.
En aquellos años en los que no existía, ni se imaginaban siquiera que fuera a existir la intercomunicación ni interconexión a escala global como la hay ahora, era fácil jugar a entremezclar datos de tal modo que de una ciudad a otra se desconocieran detalles del contenido de las veladas y se pudieran falsear cosas como las del lugar de nacimiento o nombre de los púgiles. 4 días después, el miércoles 26 de agosto, y ahora de vuelta a la costa mediterránea, más concretamente a Cartagena, en Murcia, Jean Ferré disputó su cuarto combate aquí, repitiendo contrincante en la zona, Juan Botana. Recordemos que el arte de la lucha libre tiene muchas aristas, pero en esa época tan solo había una forma de alimentarlo, que era llenando asientos en los shows. Y si en esta ocasión en Murcia eligieron al valenciano Juan Botana como contrincante de Ferré en la lucha principal de la velada, pues ese dato es determinante para imaginar la popularidad del campeón español de los pesos pesados en toda la franja mediterránea en aquellos años. El 2 de septiembre de ese año 1970 y ya de vuelta a la Plaza de Toros de Castellón de la Plana, Jean Ferré volvería a enfrentarse al poderoso Cortés en la que sería quinta de las 6 luchas constatadas en esta primera venida del gigante francés a nuestra tierra. De ese combate sabemos 2 cosas gracias a los periódicos de la época. El primer dato lo sacamos de la previa a dicha velada que se hizo en el periódico Mediterráneo, en el cual podemos leer cómo se pondrá a disposición de Andreu un asiento de cemento armado para poder subirse al ring y que no se rompa como ocurrió en el anterior enfrentamiento entre estos 2 púgiles. Sinceramente no sé si se refieren al anterior choque entre ambos en general, que tuvo lugar el 22 de agosto en Madrid, o la anterior lucha que los dos tuvieron en la misma Plaza de Toros de Castellón de la Plana. Igualmente se habla del carácter de revancha en este tercer enfrentamiento entre ambos, cuyos otros 2 resultados no acababan de convencer a nadie por no resultar nada claros. Y otro dato interesante es leer cómo esta sería la última fecha entre ambos en Europa, ya que ellos 2 tenían sendos compromisos para verse las caras de nuevo al otro lado del charco con el título de campeón del mundo y Europa en juego en San Francisco y Nueva Orleans. Este último dato no sé si tomarlo como verdadero o como parte del ensalzamiento de la mitología de ambos luchadores. Lo que sí cuadra es con la partida de ellos 2 a hacer, uno su última vez las Américas y otro a comenzar a forjar su leyenda, primero en Canadá y luego los Estados Unidos y después el mundo entero. Y llegamos a la 6ª y última fecha de Jean Ferré en su primera venida a España. El viernes 3 de septiembre en Murcia capital, en su plaza de toros, Jean Ferré volvería a verse las caras contra Cortés. Sí, ya sé que os acabo de decir que la anterior fecha, la quinta de Ferré en España, era la última vez que se iban a enfrentar ambos en suelo patrio antes de viajar a Estados Unidos para seguir allí con su serie de combates. Al menos eso decía la prensa deportiva de la época. Y ni la prensa mintió ni servidor se ha equivocado. Simplemente es que para esa fecha el combate que había sido programado y anunciado en público era el de Jean Ferré contra Billy White Wolf, pero de un día para otro decidieron cambiar al contrincante de Ferré. Vuelvo a jugar a ser Sherlock Holmes y me atrevo a dar 2 posibles causas para el cambio del enfrentamiento. La primera, que seguramente es la que debieron dar como oficial, es que White Wolf se había lesionado. Y la segunda, que es mi favorita, que vendría a ser porque viendo el tirón que había tenido en taquilla enfrentar a Cortés y Ferré, era una oportunidad económica que no debían dejar pasar. Sea como fuere, se volvieron a enfrentar y el resultado en esta ocasión tampoco lo podemos dar, ya que a priori el mismo está siendo bastante complicado de encontrar, pero mi compromiso de seguir buscando lo hago firme y público. Estas fueron las 6 fechas que André el Gigante disputó en nuestro país en el año 1970. Mi conclusión es que tal vez eso de que se enfrentaría a Cortés en los Estados Unidos en un par de fechas pudo haber estado programado realmente así, sin pensar que luego se llegase a realizar o no esas luchas, pero sí en principio la idea podía ser esa, porque se aprovecharía los enfrentamientos entre ambos aquí en España para llegar a sus citas de San Francisco y Nueva Orleans, conociéndose lo suficiente como para dar allí unos combates más resultones, puesto que ya habían podido conocerse y coordinarse en sus encuentros previos. Y ahora comenzamos con una segunda parte mucho más corta, la segunda gira de Jean Ferré en España en el año 1971, que solo estuvo compuesta por 2 fechas. Ferré no llevaba ni un año desarrollando su carrera en Canadá
pero ya estaba siendo sobreexpuesto al público, por lo que el afamado promotor y luchador canadiense Frank Valois, que además fue quien descubrió a André y dio forma a su carrera y leyenda, decidió que era buena idea seguir haciendo luchar a su pupilo por todo el mundo para que fuera cogiendo tablas sobre los rings, además de embolsarse una buena pasta. Así que todo esto cuadra, ya que para ver si esto tenía sentido me fui a varias de estas webs americanas y alemanas que hacen seguimiento fecha a fecha de las carreras de los luchadores, y efectivamente la ficha de peleas de André está vacía en los meses de agosto y septiembre de ese año, que cuadra precisamente con los 2 meses en los que Jean Ferré estuvo luchando en Europa, además de ir a Irak a esa pelea que ya sabemos que realizó contra el general Adnan y perdió. Y esos 2 meses están vacíos de fechas porque el tener información de lo que hacían fuera de Canadá o Estados Unidos poco o nada les importaba a los americanos como para perder el tiempo en documentarlo. En fin, vamos con la primera fecha. El 21 de agosto de 1971, Jean Ferré regresó a España, en esta ocasión al mítico Campo del Gas de Madrid para enfrentarse al sensacional Carlos Rocha. Rocha, llamado en Estados Unidos y Canadá el campeón portugués, es de lejos el mejor luchador que ha dado nuestro país vecino. Tuvo mucha relevancia entre los años 1965 y 1976, tanto en Maple Leaf como en Grand Prix y también en varias de las versiones de la NWA, ganando una buena colección de títulos allá donde fuera a pelear. Y no solo eso, sino que en 1976 fichó por la WWF de los McMahon. Estuvo allí solo 6 meses, pero impactó, y mucho, ya que incluso llegó a luchar por el campeonato del mundo de los pesos pesados ante Superstar Bill Graham, que en ese momento era el campeón. Ya os digo que Rocha era un fantástico luchador y hay que reivindicarlo, ya que no es tan conocido como Tarzán Taboada, que desarrolló toda su carrera en Portugal, y es tan solo por eso por lo que Taboada está en el imaginario popular de los aficionados lusos como el más grande de sus campeones. Y ojo que a mí Tarzán Taboada me impresiona, pero lo de Rocha era escandalosamente superior a cualquiera. No tenemos constancia del resultado del combate, aunque quiero imaginar que ganaría Ferré, quien curiosamente para esa segunda venida a España fue vendido como un monstruo de 216 centímetros y 185 kilos de peso. No se sabe demasiado más de la velada, salvo que en ella también pelearon gente como Jesús Chauson y los Halcones de Oro. Y la última fecha de nuestro recorrido a la historia de Jean Ferré del Gigante en España nos lleva a la Plaza de Toros de Murcia capital. El domingo 12 de septiembre, es decir, casi un mes desde su anterior presentación en Madrid, supondremos que entre fecha y fecha habría otros bolos por diferentes países. Pues en esa ocasión la velada estaba compuesta por el Campeonato de Europa del peso medio entre el francés y campeón Bernard Clad, que perdería el título esa misma noche con el valenciano Nino Pizarro. 15.000 personas asistieron al evento y, según las crónicas de la época, fue un combatazo. Además, asistieron a una Battle Royale entre los siguientes luchadores: Modesto Aledo, Rafael Blasco, Antonio Montoro, Matías Mor, Julián Pizarro, Willy Roy, el belga Van Buiten y por supuesto Jean Ferré. Y vamos a llamar a las cosas por su nombre. ¿Sabéis cómo le llamaban en los años 70 en España las batallas reales, Battle Royals o Royal Rumbles? Pues les llamaban ¡Boom! Así es, hay una buena cantidad de noticias y carteleras en las que se ve que ese era el modo en el que denominaban a ese tipo de peleas especiales de todos contra todos. En este caso, como participaban 8 luchadores, pues era un boom de 8. Pues ese boom tenía una estipulación bastante extraña pero original, ya que la orden de eliminación o victoria de los luchadores determinaría las 2 parejas que se enfrentarían en un combate por parejas o catch a 4. No sabemos quién lo ganaría, intuiremos que el gigante Jean Ferré. Sea como fuera la cosa, quedó de tal forma que se enfrentarían por un lado el belga Van Buiten y Rafael Blasco y por el otro el fantástico Modesto Aledo y Jean Ferré, siendo estos 2 últimos los ganadores de la lucha y embolsándose nada más y nada menos que un premio de 25.000 pesetas caché aparte, que para los más jóvenes diremos que era el equivalente a unos 150 euros actuales,
Y puede parecer moco de pavo, pero un sueldo medio, digamos, decente en 1970 rondaba más o menos las 20.000 pesetas. Bueno, también les dieron sendas copas trofeo, pero estoy seguro de que lo que más ilusión les hizo fue la pasta. Y en fin, tras esa fecha, Jean Ferrand del Gigante se despidió para siempre de nuestro país, al menos como luchador, ya que la temporada 90-91 se dejó caer por Madrid para promocionar el programa de Telecinco Pressing Catch. Pues hasta aquí llega el programa de hoy, en el que hemos repasado una pequeña pero bonita parte de la historia de la lucha libre de nuestro país, protagonizada por la octava maravilla del mundo. Recordad, si os apetece, darle like y a la campanita si es que os gusta nuestro contenido y queréis conocer todas las novedades de nuestro canal. Por mi parte, es todo por hoy. Gracias por sintonizar The Fabulous Jovers. Hasta la próxima. What makes a man? Is it the power in his hands?